Libro 12 Mujeres Extraordinarias por John MacArthur. Cómo Dios formó a las mujeres de la Biblia y lo que Él quiere hacer con usted. Capítulo 8. La mujer samaritana. Encuentro con el agua viva. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4:29. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan nos encontramos a una mujer samaritana con un trasfondo bastante sórdido. Jesús la halló cuando llegó a sacar agua de un pozo y el encuentro transformó su vida. El apóstol Juan dedica 42 versículos para contar el asombroso encuentro de esta mujer con el Señor. Una sección tan significativa de la Escritura no se daría a un solo episodio a menos que las lecciones que encierra no fueran de la mayor importancia. A primera vista, mucho de la escena parece corriente y sin trascendencia. Aquí está una mujer anónima que realiza la más doméstica de las tareas cotidianas, venir a sacar la ración diaria de agua para su familia. Vino sola a una hora en que probablemente no esperaba encontrar a nadie más en el pozo. Es posible que eso sea una indicación de su calidad de marginada. Jesús, viajando a través de la región camino a Jerusalén, se detuvo a descansar junto al pozo. Sus discípulos habían ido a comprar comida a la aldea vecina. Él, al no tener con qué sacar agua, pidió a la mujer que le diera de beber. Esto no presentaba ningún drama e indudablemente no parecía una escena que nos pudiera llevar más adelante a una de las más profundas lecciones teológicas de toda la Biblia. Una ubicación excepcional. Mirado de más cerca, sin embargo, en este cuadro hay numerosos detalles de inmenso significado. En primer lugar, este era el pozo de Jacob, ubicado en una parcela de tierra de esa región muy conocida por los estudiosos del Antiguo Testamento. Era el campo que Jacob compró para instalar su tienda en la tierra de Canaán. Génesis 33, 18 y 19. Ahí erigió un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. Versículo 20. Este mismo campo fue el primer bien raíz habitado que la Escritura menciona como propiedad de un israelita en la tierra prometida. Antes, Abraham había adquirido la heredad de Efrón, en que se hallaba la cueva donde él y Sara fueron sepultados. Génesis 23, 17 y 18 y 25, 9 y 10. Pero esta propiedad fue, en realidad, el hogar de Jacob. Juan 4:5 nos recuerda que esta era la misma porción de suelo que Jacob cedió a José, su hijo predilecto. Génesis 48, 21 y 22. Es el mismo lugar en que después fueron puestos los huesos de José para su descanso definitivo. Josué 24:32. Recuérdese que cuando Moisés dejó Egipto, llevó consigo el féretro de José. Génesis 50, 24 al 26, Éxodo 13, 19. Los israelitas llevaron consigo esos restos durante los 40 años que permanecieron en el desierto. Uno de sus primeros actos después de conquistar la tierra prometida fue el entierro definitivo de esos huesos. Todo esto se hizo según lo había pedido el propio José. Hebreos 11:22. Para los israelitas, la historia de los huesos de José era un recuerdo muy significativo de la fidelidad de Dios. Hechos 7, 15 y 16. El pozo que estaba en la propiedad no se menciona en el Antiguo Testamento, pero su ubicación estaba bien establecida en los días de Jesús por la centenaria tradición judía, y en el sitio hay una gran señal hasta hoy. El pozo es muy hondo, Juan 4:11, accesible solo mediante una larga soga que llega a un hoyo cavado en una piedra de caliza blanda. El estanque abajo se nutre en primavera, por lo que su agua es siempre fresca, pura y fría. Es el único pozo, y el de mejor agua, en un entorno donde abundan los manantiales salobres. Los israelitas consideraban la existencia de este manantial en la propiedad de Jacob como una prueba de la gracia y misericordia de Dios para con su patriarca. Por lo tanto, su ubicación tenía una muy larga y significativa historia en la tradición judía. En tiempos de Jesús, sin embargo, esa porción de territorio estaba situada en Samaria, y este es otro sorprendente e importante detalle acerca de lo presentado en Juan 4. Para Jesús estar en Samaria era del todo inusual y quizás hasta algo escandaloso. Los samaritanos eran considerados impuros por los israelitas. Jesús viajaba de Jerusalén a Galilea, versículo 3. Una mirada a cualquier mapa muestra que la ruta más directa entre esos dos puntos pasa por Samaria. Pero en los tiempos de Jesús, cualquier judío que se respetara viajaría siempre por una ruta diferente. La vía preferida pasaba al este del río Jordán.
Luego se dirigía al norte por Decápolis antes de cruzar el Jordán otra vez en Galilea. Esta ruta alternativa significaba muchas millas fuera del camino, pero evitaba Samaria, y ese era el punto. Los samaritanos eran un pueblo de raza mixta, descendientes de los paganos que se habían casado con los pocos israelitas que permanecieron allí después que los asirios conquistaron el reino del norte, 722 a.C. Ya en tiempos de Nehemías, mediados del siglo V a.C., los samaritanos constituían una seria amenaza para la pureza de Israel. La historia secular registra que el principal problema para Nehemías fue Sanbalat, uno de los primeros gobernadores de Samaria. Nehemías 4, 1 y 2. Un nieto del sumo sacerdote judío se casó con la hija de Sanbalat, lo que causó la ira de Nehemías. Por tanto, lo ahuyenté de mí, escribió Nehemías 13:28. Tal matrimonio contamina el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Versículo 29. En el primer siglo, los samaritanos tenían una cultura distinta construida en torno a una religión sincrética que mezclaba aspectos del judaísmo y de grosero paganismo. Su lugar de adoración estaba sobre el monte Gerizim. Sanbalat había construido ahí un templo para rivalizar con el de Jerusalén. Por cierto, el templo samaritano era servido por un falso sacerdocio. Recuerde que los israelitas en el reino del norte habían ya corrompido el judaísmo varios siglos antes, estableciendo otro sacerdocio. Ese sabor adulterado del judaísmo fue precisamente lo que dio origen al samaritanismo. Así, la religión samaritana estaba doblemente alejada de la verdadera. Pero ellos mantenían los elementos principales de la doctrina judía. Reconocían el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, como la Escritura, y rechazaban los Salmos y los Profetas. Durante el período de los Macabeos, menos de un siglo y medio antes del tiempo de Jesús, el ejército judío al mando de Juan Hircano destruyó el templo samaritano. A pesar de eso, Gerizim siguió siendo sagrado para los samaritanos y el centro de adoración de su religión. Un grupo de ellos aún hoy adora allí. El desprecio de los judíos por los samaritanos era tan fuerte en el primer siglo que la mayoría simplemente rehusaba viajar a través de Samaria, a pesar de la importancia de esa tierra en su patrimonio. Deliberadamente Jesús rompió con este convencionalismo. Juan 4:4 dice: «Y le era necesario pasar por Samaria». Tenía un propósito que cumplir y esto requería que viajara a través de Samaria, se detuviera en el histórico pozo, conversara con esta problemática mujer e hiciera una divulgación sin precedentes de su misión e identidad. Visto de ese modo, prácticamente todo lo presentado en Juan 4 se torna notable. Es inusual que Jesús esté solo. Es sorprendente darse cuenta que Dios encarnado pueda sentirse físicamente cansado, versículo 6, o sediento, versículo 7. Es fabuloso que Jesús pudiera intencionalmente elegir el lugar e iniciar una conversación con una miserable mujer samaritana como esta. Era insólito aún para ella que un judío quisiera dirigirle la palabra, versículo 9. Fue igualmente chocante para sus discípulos encontrarlo hablándole, versículo 27. Se habría considerado ultrajante para él que bebiera de un vaso impuro que pertenecía a una mujer impura. Parece extraño que una mujer como esta entrara tan rápidamente en un extenso diálogo teológico. Es maravilloso ver cuán ricas podían ser las enseñanzas de Jesús, aún en un contexto como este. El corazón y el alma de toda la Escritura nos enseña que la auténtica adoración se puede condensar en apenas unas pocas palabras que Jesús dijo a esta mujer en los versículos 21 al 24. Sobrecoge que su propio pecado fuera un tema tan grande en su corazón y mente. Versículo 29. Aun cuando Jesús se refiere a esto tangencialmente, versículo 18, y aun cuando ella inicialmente parecía querer eludir el punto, versículos 19 y 20. Pero lo que es asombrosamente inesperado en toda esta fantástica situación es que Jesús escoge el tiempo, el lugar y a esta mujer para ser parte del acto donde habría de revelar formal y explícitamente, por primera vez en la vida, su verdadera identidad como el Mesías. Y ese hecho singular le da automáticamente a esta mujer un prominente lugar en la categoría de extraordinaria. Una curiosa conversación. La conversación de Jesús con la mujer comienza de manera bastante sencilla y natural.
él le pide algo de beber. El pozo era hondo y no tenía forma de sacar agua. Por eso le dijo, dame de beber. Versículo 7. Podría haber dicho esto de manera informal y muy amistosa, pero lo expresó en forma de mandato, no de una solicitud. Obviamente, ella pensó que el requerimiento o la manera como se lo estaba haciendo era descortés, pero no se sintió ofendida. Al revés, expresó de inmediato su sorpresa por el hecho de que él quisiera hablarle y, peor aún, beber de su vaso. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? Versículo 9. Tabúes de género, divisiones raciales y el sistema de clases imperante normalmente impedirían a un hombre de la condición de Jesús conversar con ella, y mucho menos beber de un recipiente que le pertenecía. Esquivando su primera pregunta, Jesús dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 10. Estaba aludiendo ya al verdadero mensaje que intentaba entregarle. Ella entendió de inmediato que él estaba haciendo una asombrosa afirmación. Replicó, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Versículos 11 y 12. En realidad, él era más grande que Jacob y ese precisamente es el punto que quería demostrarle. Pero una vez más, en lugar de responder directamente su pregunta, continuó hablándole del agua viva. Le aseguró que el agua que él ofrecía era infinitamente mejor que el agua del pozo de Jacob. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículos 13 y 14. Ahora ella estaba en la cima de la curiosidad, así es que le pidió que le diera de esa agua. Versículo 15. Creo que había empezado a entender que él hablaba de agua espiritual. Las parábolas y las metáforas eran las herramientas usuales de enseñanza en esa cultura. Jesús era obviamente un tipo de rabino o líder espiritual. Es improbable que ella estuviera todavía pensando en términos literales, pero su réplica tan solo imitó el mismo lenguaje metafórico que él había usado con ella. Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Versículo 15. Las siguientes palabras de Jesús le causaron un inesperado cortocircuito. Ve, llama a tu marido y ven acá. Versículo 16. Ahora estaba en un aprieto. La verdad sobre su vida era tan horrible que no podía admitirla ante él. Parecía estar suponiendo que era una típica mujer con un hogar respetable y un marido honorable. Pero ella no era nada de eso. Así es que en lugar de exponer toda su desgracia frente a este rabí, dijo solo una mínima parte de la verdad. No tengo marido. Versículo 17. Ante su total consternación, él ya sabía toda la verdad. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Versículos 17 y 18. Nótese que Jesús no la reprendió como a una mentirosa, por el contrario, la elogió por hablar sinceramente. No estaba negando su pecado, pero obviamente tampoco estaba orgullosa de lo que había sido su vida. Así que con el fin de conservar cualquier jirón de dignidad posible, simplemente sorteó las implicaciones de su pregunta sin realmente mentir para no tener que encubrir nada. No importaba, él sabía todo acerca de su pecado con sus infinitos detalles. Cuando más tarde ella contó su encuentro con Jesús, este fue el hecho que dejó mayor impresión en su mente. Me ha dicho todo cuanto he hecho. Versículos 29 al 39. Momentos antes le había preguntado si él era más grande que Jacob. Ahora lo sabía. Me encanta la moderación, casi de una simplicidad risible, con la cual ella reconoce su propia culpa. Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 19. Jesús la había desenmascarado completamente. Quienquiera que fuera, obviamente sabía todo sobre ella, y a pesar de eso, lejos de rechazarla o castigarla, le ofrecía el agua de la vida. En este punto, miles de ideas y preguntas se deben haber agolpado en su mente. Por cierto, debe haberse preguntado quién era y cómo sabía tanto acerca de su vida. Es obvio que él estaba preparado para decirle quién era. Él mismo lo había planteado desde el comienzo. Versículo 10. Pero en lugar de seguir tras esa pregunta, ella giró la conversación en una extraña dirección.
sacó lo que, a su parecer, era el mayor punto de enfrentamiento religioso entre judíos y samaritanos. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Versículo 20. En realidad no le dio a esto carácter de pregunta, pero tampoco creo que lo planteara como un desafío. Pienso que estaba de verdad esperando que este rabino, que parecía saberlo todo, pudiera aclarar lo que para ella era el debate fundamental de la época. ¿Quiénes tenían razón? ¿Los judíos o los samaritanos? ¿Gerizim o Jerusalén? Jesús no ignoró su pregunta, tampoco la reprochó por cambiar de tema. En Juan 4, 21 al 24, leemos la respuesta breve y contundente que le dio. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Con esa réplica logró varias cosas. Primero, le hizo saber que el lugar donde se adora no es lo importante. Los verdaderos adoradores se definen por a quién adoran. Segundo, dejó en claro que la tradición religiosa en la que había crecido era total y absolutamente falsa. Adoras lo que no sabes. Nosotros conocemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Versículo 22. Él no disimuló la realidad ni se molestó tratando de ser delicado. Respondió la verdadera pregunta que ella le estaba haciendo. Tercero, sutilmente la guió para volver al tema principal de que vendría una nueva época cuando ni Gerizim ni Jerusalén tendrían el monopolio del sacerdocio. La era del nuevo pacto estaba ya en el horizonte. Había un sutil mensaje de expectativa mesiánica en sus dichos y ella lo entendió. Y respondió con estas asombrosas palabras. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Versículo 25. ¿No es significativo que esta mujer samaritana, nacida y formada en una cultura de religión corrupta, compartiera la misma esperanza mesiánica con todas las otras piadosas mujeres de la Escritura? Consideremos las implicaciones de su declaración. Ella sabía que el Mesías vendría. Esa fue una expresión definitiva de certeza. Era una fe embrionaria esperando nacer. ¿Y cómo creía ella que el verdadero Mesías se identificaría a sí mismo? Cuando Él venga, nos dirá todas las cosas. Versículo 25. Jesús ya le había demostrado el conocimiento total de sus secretos. Así ella más tarde testificó a los hombres de su pueblo. Él me ha dicho todo cuanto he hecho. Versículo 29. Estaba sugiriendo con mucha fuerza que sospechaba que Jesús mismo podría ser el Mesías. Cuando el apóstol Pedro más adelante confesó su fe en que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Lo mismo pasaba con esta mujer. El Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón. Dios el Padre fue atrayéndola irresistiblemente a Cristo, revelándole la verdad que ningún ojo había visto y ningún oído había escuchado. Ahora Jesús estaba listo para descorrer la cortina y revelar su identidad verdadera en una manera sin precedentes. Una revelación deslumbrante. No bien ella había abordado el tema del Mesías, Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Juan 4:26. Esta es la más singular, directa y explícita declaración mesiánica que Jesús jamás haya hecho. No hay ninguna evidencia bíblica de que haya dicho esto tan francamente a nadie más. No hay ningún otro registro de que se revelara tan expresamente, sino hasta la noche en que fue traicionado. Por supuesto, cuando Pedro hizo su gran confesión, Jesús afirmó que aquel tenía razón. Mateo 16, 17 al 19. Pero él inmediatamente mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Cuando la turba judía demandaba: Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, Juan 10:24, él nunca negó la verdad, pero evitó explícitamente pronunciar las palabras que esperaban escuchar. Por el contrario, apeló a sus obras como evidencia de quién era. Os lo he dicho y no creéis.
Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 25. No fue sino hasta su juicio ante Caifás, en las primeras horas de la mañana, justo antes de su crucifixión, que Jesús una vez más reveló su identidad tan francamente como lo hizo a esta mujer samaritana. El sumo sacerdote le preguntó: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Marcos 14:61. Jesús dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Versículo 62. Fue esta misma declaración la que finalmente le costó la vida. Marcos escribió: Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Versículos 63 y 64. A la luz de todo esto, es absolutamente asombroso que la primera vez que Jesús escogió revelarse como el Mesías, lo hiciera una mujer samaritana con tan dudoso pasado. Pero su revelación es un testimonio a la fe de ella. El que se declarara tan abiertamente es una prueba positiva de que el minúsculo germen de esperanza que ella tenía en su búsqueda del Mesías estaba en vías de convertirse en una fe auténtica, plena y madura, si es que ya no había brotado. Jesús no lo habría hecho con un incrédulo. Juan 2:24. La Escritura dice que fue precisamente en este momento que los discípulos regresaron y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Juan 4:27. La expresión griega es enfática, sugiriendo que ellos retornaron justo a tiempo para oírle decir que él era el Mesías. Quedaron mudos por el impacto de la escena. Juan, un testigo ocular, escribió: Ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Versículo 27. Una transformación asombrosa. Poco después de que los discípulos llegaran, la mujer dejó el pozo abandonando su vasija de agua. No fue una distracción la que causó que la dejara. Ella tenía todo el propósito de regresar. Su plan era traer a los varones de la ciudad y presentarlos a Cristo. El secreto de este conocimiento asombroso no podía mantenerse oculto. Su respuesta fue típica de un nuevo creyente, una de las evidencias de una fe auténtica. La persona a quien recién se le ha quitado la carga del pecado y la culpa siempre desea compartir las buenas nuevas con los demás. La emoción de la mujer debe haber sido palpable. Y note que la primera cosa que les dijo a los hombres del pueblo fue que Jesús le había dicho todo lo que ella había hecho. No estaba eludiendo sus actos de pecado. Estaba disfrutando del resplandor del perdón y sencillamente no hallaba vergüenza en ello. Su entusiasmo y determinación eran aparentemente difíciles de resistir, porque los hombres de la ciudad volvieron con ella al pozo donde conocieron a Jesús. El impacto inmediato del testimonio de esta mujer sobre la ciudad de Sicar fue profundo. Juan escribió: Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Versículo 39. ¿Qué contraste hace esto con la recepción que Jesús recibió de los escribas y fariseos en Jerusalén? Lucas escribió: Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas 15:2. Los líderes religiosos estaban disgustados con él porque le gustaba conversar con bribones y granujas tales como esta mujer. Ellos se burlaban de él abiertamente diciendo: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mateo 11:19. Se ofendieron, por ejemplo, cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Lucas 19:7. Pero los samaritanos carecían de los escrúpulos falsos de los religiosos hipócritas. Los líderes de esa aldea samaritana se oponían en muchas maneras a los líderes religiosos de Jerusalén. Los líderes judíos, por supuesto, estaban convencidos de que cuando viniera el Mesías, él los vengaría, expulsaría a los romanos e instalaría su reino sobre todo el mundo, con Israel al centro. Triunfaría sobre todos los enemigos de Israel, incluyendo los samaritanos, y gobernaría y reinaría por medio de las estructuras políticas y religiosas que él representaba. Por esa misma razón, sus expectativas mesiánicas eran tan altas y sus desprecios por Cristo eran punzantes por idéntica causa.
Él no satisfizo ninguna de sus preconcebidas nociones respecto de lo que el Mesías debería ser. Increpó a los líderes religiosos mientras compartía amistosamente a la vista de todos con publicanos y pecadores. Los líderes judíos lo odiaban por esto. Los samaritanos tenían una perspectiva opuesta. Ellos sabían del Mesías prometido. Aunque los libros de Moisés eran la única parte del Antiguo Testamento en la que ellos creían, la promesa mesiánica estaba allí. Por eso Jesús dijo a los fariseos: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió. Juan 5:46. En Deuteronomio 18:18, por ejemplo, Dios promete un gran profeta, un vocero nacional del orden de Moisés o más grande. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Además, el Pentateuco incluye todas las promesas familiares acerca de la simiente de la mujer que aplastaría a la serpiente, y la simiente de Abraham en quien todas las naciones serían benditas. Por eso es que la mujer samaritana sabía que el Mesías vendría. Pero la sociedad samaritana había sido degradada y envilecida por años de falsa religión e inmoralidad. Los samaritanos tenían un categórico sentido de que eran pecadores. Carecían de la fanfarronada fariseica que ponía color a la religión de los fariseos y saduceos. Cuando ponderaban al Mesías que vendría, probablemente anticipaban su advenimiento con un grado de temor. Así, cuando esta mujer anunció tan denodadamente que había encontrado al Mesías y que éste sabía todo acerca de su pecado, no obstante lo cual de todos modos la aceptó, los hombres de Sicar dieron la bienvenida a Jesús con gran entusiasmo. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4:40-42. Esto provocó un asombroso despertar que debe haber transformado del todo a esa pequeña ciudad. Jesús en verdad había encontrado a una verdadera adoradora. La Escritura no dice que fue finalmente de la mujer samaritana. Su corazón fue claramente cambiado por su encuentro con Cristo. No hay duda que su vida cambió también, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Dentro de los 3 años siguientes al encuentro de Cristo con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, se fundó la iglesia. Su influencia rápidamente se esparció desde Jerusalén a Judea y Samaria, y desde ahí hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Eso significa que la mujer samaritana y los hombres de su ciudad pronto fueron capaces de encontrar compañerismo y enseñanza en un contexto donde no había ni hebreos ni samaritanos, ni judíos ni griegos, ni esclavos ni libres, mujeres u hombres, sino que todos eran uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Creo que efectivamente la aldea samaritana de Sicar llegó a ser un centro de actividad evangelizadora y testimonial. Habiendo salido de su camino para revelarse a sí mismo a este pueblo, habiéndoles dado del agua de la vida que extingue la sed espiritual, podemos tener sencillamente la certeza que Él no los abandonó. Esta mujer que había comenzado su nueva vida trayendo a muchos otros a Cristo, no dudó en proseguir su ministerio evangelizador que hoy continúa por medio del mensaje de la Escritura. Multitudes han venido a Cristo a través de la influencia de Juan 4. Y por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Versículo 39. Solo el cielo revelará los vastos y trascendentales frutos de este encuentro del Mesías con esta extraordinaria mujer.